con Dios. Y como bien nos decía Rubén, muchos sucesos milagrosos suceden antes de esta historia. Ahora, si usted tal vez ya conoce esta historia, le invitamos a que preste atención a los detalles y escuchemos lo que sucedió. Después de esto, Jesús subió a la barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico, tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, vio la fe de ellos y después le habló al paralítico. Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se decían a sí mismo, blasfema. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? Versículo 5 dice, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga los pecados te son perdonados o que le diga levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Y mire, este segmento de la escritura de hoy que estamos leyendo es bastante corto, pero muestra dos grandes cosas. Yo les comentaba aquí a mis amigos previo a que estuviéramos al aire, que nos da una imagen de la autoridad que Jesús demostró ese momento ante muchas personas y sobre todo ante las autoridades judías de ese momento. También porque para ellos fue un conflicto el escuchar ¿quién te ha dado el poder para perdonar pecados, verdad? Y entonces Jesús les dice, este poder viene del cielo. ¿Y qué es más fácil decirte? ¿Te perdono tus pecados? O decirte, toma tu camilla, levántate y anda. Y acto seguido Jesús lo hace y les demuestra a ellos lo que un milagro desde la sanidad del corazón, la sanidad del espíritu puede prorrumpir para que esto suceda. Y esto es lo que a nosotros nos da la apertura para entender de que Jesús vio la fe no solo del paralítico como tal, sino que de los compañeros que estaban ahí a su lado. Y ese perdón de los pecados es un acto muy significativo, ya que en esa época judía el pecado y las enfermedades muchas veces se veían conectados, los veían como un proceso resultado de, ¿verdad? Y por eso en su momento, en una parte de la historia, sucede algo y le dicen, ¿quién creen que pecó? ¿Este o sus padres? Le pregunta a Jesús y Jesús les dice, no fue ni este ni sus padres, sino que esto ha sucedido para que la gloria de Dios sea revelada en este momento. Esto es impresionante en este pasaje y nos da esa versatilidad de entender lo maravilloso de Jesús al estar expuesto ante una comunidad de personas que veían los actos de milagros no solo con unos ojos humanos, sino que les permitía y les abría las puertas para glorificar a nuestro Dios. Y justamente esto nos muestra que a veces en nuestra vida hay obras visibles de Dios, pero que realmente están apuntando a transformaciones o verdades espirituales profundas que Él quiere trabajar en nosotros. Y realmente la prioridad que dio Jesús en este momento era, quiero perdonar tus pecados, porque ese es tu verdadero problema. El paso por la tierra va a ser de 80, 100 años, pero tu eternidad es mucho más importante y me interesa sanar lo que hay en tu corazón antes de lo que hay en tu cuerpo. Entonces, justamente, como decías, Rubén, ¿verdad? Ese momento en el que nos damos cuenta y podemos empezar a analizar qué cosas estamos pidiendo al Señor, porque probablemente estamos tan enfocados en lo terrenal que es importante ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, pero tal vez hemos dejado por un lado la sanidad de nuestra alma, que también es muy importante. Y sabes una cosa, Lucas y Marcos nos relatan esta historia trayendo al enfermo por sus amigos, quitando un techo para poderlo bajar delante de Jesús. Había una gran multitud. Y también acá en Mateo leemos cómo viendo Jesús la fe de ellos, la fe de los amigos. No era la fe de la persona que estaba enferma. De hecho, yo me imagino que estaba bien deprimido. Sí. No vale nada la vida, me lleva al río, tengo que mala suerte, miren cómo quedé. Yo me imagino, estoy suponiendo también que esta persona había quedado así, tal vez no desde hace, no toda su vida, pues, sino que tal vez sus amigos estaban atentos a ver, hay esperanza, ¿verdad? Y déjanos llevarte a la esperanza. La primera palabra de Jesús es,
ten ánimo. Ajá. Papaíto, vivo, te quiero. Y de verdad, amigo, y yo no sé cómo está tu semana hoy, que estás empezando la semana, pero el Señor Jesús viene y te dice, ten ánimo, vas a salir adelante, eres un campeón, yo te hice campeón. Esta situación no te va a vencer, esta situación que te toca enfrentar hoy, eres un campeón. Tú no eres de los que retroceden, sino de los que perseveran en Cristo para preservación del alma. Ten ánimo, ten ánimo. ¿Y cómo? La administración de Dios es hacia eso, ¿verdad? Ten ánimo primero. Y por supuesto, ¿verdad? Como tú decías, Lidia, ¿verdad? En tu corazón hay un problema. Claro, tu cuerpo físico también, pero es más importante lo que hay aquí adentro de tu corazón. Y yo vengo a decirte que tus pecados te son perdonados. Es ahí donde está el problema. Y entonces, en el nombre de Jesús, yo creo que Dios pone esa palabra de parte de Él para ti, diciendo, ten ánimo, vas a salir adelante, eres más que vencedor si te aferras a Cristo Jesús. Y también, Ricky, cómo los amigos puede ser que cambien un entorno, ¿verdad? O sea, yo necesito buenos amigos, amigos que me reten, que me levanten, que en ese momento de tristeza vengan y me saquen de ese momento de tristeza. Es que no quiero. No te estoy preguntando, vente, ¿verdad? Es un momento que necesitas de la mano de un buen amigo. Y bueno, y cómo 1, 2, 3, 4 buenos amigos pueden hacer una gran diferencia. Sí, es impresionante. La verdad es que la actitud de estos amigos nos hace reflexionar y, como decía ahorita Aner, o sea, tenemos que rodearnos de buenos amigos y nosotros también tenemos que convertirnos en un amigo como el de ese paralítico. Porque la verdad me gusta en una paráfrasis cuando habla acerca de la fe de estos amigos, dice esa fe que era valiente y otra me gusta que era descarada. Descarada. Una fe descarada, o sea, de poder llegar con Jesús con aquella certeza de decir, y nosotros lo traemos porque sabemos que tú puedes hacer algo. Y es eso, o sea, es impresionante porque hemos leído esta historia en otras oportunidades y en los demás evangelios y nosotros podemos ver de veras cómo Jesús hace énfasis que por la fe de sus amigos fue que sucedió este milagro. Y es eso, y descubrir que Dios tiene como prioridad, lo que decía Lidia, el salvarnos a nosotros de una muerte eterna, ¿verdad? Eso es lo más importante. Al final nosotros tenemos que recordarnos que la prioridad es nuestra vida eterna. Lo demás es importante, o sea, queremos ser sanos físicamente, queremos ser restaurados en todo sentido, pero lo más importante es poder saber que nosotros tenemos una vida eterna con Dios, ¿verdad? Con Él para siempre. Entonces, todo esto nos hace a nosotros, creo que reflexionar y pensar cómo sería este mundo, cómo estarían mis amigos alrededor, cómo estaría yo si todos tuviéramos esta fe valiente de estos amigos y nos acercáramos con el único que puede verdaderamente limpiarnos de nuestros pecados. Y fíjense que más adelante, aquí mismo en Mateo, en capítulo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y él hace énfasis en lo que había sucedido en ese momento, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero oigan qué lindo, nosotros vimos a Jesús obrar y decimos, ¡ala, qué tremendo! Pero dice, por tanto, y se voltea con sus discípulos y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es impresionante porque Jesús dice, yo tengo me ha sido dada toda la autoridad, pero lo lindo es, no se la queda, sino que en ese momento nos la entrega a nosotros y dice, ahora ustedes también pueden ejercer esa autoridad que yo tengo. O sea, que vayan ustedes y hagan lo mismo que yo hice. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que nos trajeron un paralítico, verdad? Para que nosotros oráramos por él. ¿O cuál fue la última vez que nosotros llevamos a un paralítico para que alguien más orara por él? Y justamente con eso, Ricky, yo le hablaba a Rubén fuera del aire y le decía, hay un pasaje cuando Jesús le habla a Pedro sobre la institución de la iglesia y le menciona que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en un momento analizando esto yo decía, si algo no prevalece es porque está en constante ataque, pero no dice que la iglesia es la que no prevalece, dice que las puertas del Hades no prevalecen. Entonces alguien debería estar atacando las puertas del Hades y no para ganarle al enemigo, a Satanás, porque él ya fue vencido por Cristo. Entonces es para rescatar quienes están adentro capturados y es justamente eso. Si toda potestad le fue dada a Cristo y Él nos ha dado esa autoridad a nosotros a través de su Espíritu Santo, es el momento de nosotros pensar en qué amigos hoy en día
tal vez no van a escuchar nuestras prédicas o nuestras palabras, pero ¿qué tal nuestros tiempos de guerra espiritual en oración por sus almas? Tal vez hoy no los vamos a llevar en camillas, o sí, ¿verdad? Pero en oración es nuestro primer momento de batalla, y que las puertas del Hades no van a prevalecer porque ya nos ha dado la autoridad el Señor. Y otra cosa que yo veía en este pedacito es que el paralítico necesitaba ser paralítico para en ese momento encontrarse con Encontrar Cristo. su corazón. Y si no hubiera sido paralítico, no hubiera habido amigos que lo tuvieran que llevar. Y si no hubiera estado en una camilla, no habría habido una historia de sanidad, tanto de pecados como de cuerpo, ¿verdad? Entonces, a veces nuestras circunstancias podemos verlas incluso más allá de solo, estoy con esta complicación. Dios quiere hacer algo grandísimo en mí, darme salvación, darme esperanza y no hacer de menos esa circunstancia que estoy pasando. Yo solo quería recordar este Salmo 103.3, que nos recuerda: Dios es el que sana, el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Primero es perdona todas tus iniquidades, luego es sana todas tus dolencias. Pero todo, absolutamente todo, ¿verdad? Todo pecado, todo remordimiento, toda acusación, Él es el que perdona esa iniquidad, pero también te devuelve sanidad a tu cuerpo. ¿Y saben qué es lo extraordinario de esto? Es que hay una reacción de la multitud al final, ¿verdad? Y dice, todos adoraron a Dios, lo honraron y lo glorificaron. Y esa es una muestra del poder de Jesús, sino también la presencia del reino de Dios en medio de todos aquellos que fueron testigos de ver esto. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con nuestra palabra. Debemos de hacer con cada palabra que sale de nuestra boca, con cada acto que hacemos. Bien decía Ricky, cuando hemos sanado a un paralítico o cuando hemos llevado a un paralítico en unión y dando esa esperanza. Es la única manera de cómo podemos experimentar el poder de Dios, al ver que otras personas reciben de esa bendición juntamente con nosotros. Así que, oye, Aner, te quiero pedir si puedes apoyarnos en oración e invitar a las personas a que podamos verlo de esta forma, esos milagros del Señor. Así es. Amado Señor, iniciando la semana, aquí está mi corazón, aquí están mis pensamientos, aquí están mis ansiedades, todas las necesidades, Señor. Y puede ser que me he sentido así, acusado, pero también me he sentido deprimido y triste. Aquí estoy delante de ti recibiendo esa palabra, donde me dices, ten ánimo, esta semana verás mi gloria. Y quiero aferrarme, Señor, declarando que tu gracia, tu favor es suficiente para mí y, primero que todo, sana mi corazón. Y yo sé que a través de sanar mi corazón voy a también sanar mi cuerpo y sanar mis dolencias. Señor, recibo de ti, sabiendo que toda iniquidad es perdonada delante de ti y toda sanidad también la puedo recibir de parte de ti. En el nombre de Jesús, gracias por esta semana y por todos los retos que tenemos por delante. Declaramos tu bendición en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo lo que estamos haciendo en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén, Qué amén. extraordinario. Y tenemos también el desafío de invitarle a una aplicación que se llama la Biblia. Yo voy a buscar la tienda de aplicaciones, descargo la Biblia y ahí encontraré un plan, si la voy a buscar, Afilando mi espada. Es un plan donde voy leyendo la Biblia capítulo por capítulo en el Nuevo Testamento. Está extraordinario. Y tenemos también un pequeño comentario, es un breve comentario acerca de lo que vamos a leer cada día. Estamos disfrutándonos Mateo. Y todas las mañanas, mire, antes nos tomaba más tiempo, ¿verdad, amigos? Sí, porque tenía es. más contenido en el plan del año pasado. Pero a partir de ahora, Afilando mi espada, es uno que solo nos toma pocos minutos porque es solamente un capítulo y nos da tiempo para reflexionar y para meditar y preguntar, Dios, ¿qué me estás diciendo a través de esta escritura? El día de hoy justamente leíamos esta lectura de Mateo en todo su capítulo. ¿Y qué nos dice Dios? Es impresionante lo que Jesús nos puede estar diciendo. No te quedes cada día sin esa palabra que Dios quiere darte a ti. Así de que te invitamos a descargar la aplicación y unirte con nosotros a Afilando mi espada. ¿Sabes una cosa, Ana? Les voy a contar algo que yo recientemente hice. Tengo muchos años de conocer al Señor. No le voy a decir cuántos porque me voy a develar. Además, la cabeza ya dice algo, ¿verdad? Pero les voy a contar que hace un tiempo recibí un llamado del Señor y yo cada vez que voy a leer la Escritura le voy a hablar al Espíritu Santo y decirle,
háblame, dime algo. Por lo menos dame un pequeño insight, esa cosa dentro del corazón que de verdad complemente la lectura que mis ojos ven a través de la Biblia en papel o a través de la aplicación que tengamos en nuestro teléfono. Y sabe, el Señor, a pesar de haber leído la Biblia por muchos años y pasar por los mismos pasajes, uno encuentra cada tesoro, ¿no es así? ¿Verdad? Y Que así, es impresionante. justamente. Así que por eso hoy estamos en La Devoción. Es un llamado al corazón y tenemos una pregunta para ustedes. Miren, ¿qué creen que significa realmente poner a Dios en primer lugar en su vida cotidiana? ¿Qué es lo que realmente significa poner a nuestro Dios al principio, ponerlo como lo primero que debemos nosotros hacer en nuestro día a día? ¿Qué preguntaza, no? ¿Qué preguntaza? Y yo quisiera desafiar. Bueno, en mi caso es Ángel Mejía, en 2025, no te mandas solo, no te mandas solo. El administrar los recursos es de verdad algo tan importante. Dios nos hizo mayordomos de todos los recursos que deja en nuestras manos. Hagámoslo bien, seamos hallados fieles en lo poco. Entonces, quiero decir, en 2025, una de esas predecisiones es no me mando solo, le consulto al Señor. Y yo no sé cómo será en el caso de mis amigos. En el 2025... Yo estoy tratando de reconocer cómo la soberanía de Dios está en todas las áreas de nuestra vida y tal vez suena como muy rebuscado los nombres, las palabras y todo, pero que realmente Dios tiene el control de todo. Y a veces suceden cosas difíciles y uno dice... Tiene dos opciones uno. Tiene la opción de deprimirse y lamentarse. Les voy a contar rápidamente con relación a esta justa pregunta. Yo siempre contando historias, ¿verdad? Pero bueno, con mi familia tenemos un terrenito con una casita y producimos un poquito de aguacate y teníamos esta pequeña casita y recientemente mi hermano le había puesto incluso agua y luz con paneles solares. Y resulta que nos parecía interesante que nos decía, y siempre intercedíamos por protección por ese lugar, y nos decía la gente, o le decían a nuestro trabajador, mire, ustedes, ¿por qué tienen tanto guardia ahí en ese portón? Unos grandes hombres armados, nos decían, y nosotros no tenemos nada de eso, ¿verdad? Y no nos cabía duda de que eran ángeles protegiendo el lugar. Pero sucede que recientemente pues se metieron los ladrones y se llevaron hasta las puertas, literalmente vaciaron, es pequeña la casita, pero la dejaron sin nada. Y entonces llega la tentación de decir, se quedaron dormidos los ángeles, ¿verdad? Aunque estén ahí, se quedaron dormidos. Y ese fue como un mensaje del enemigo. Pero sé que fue el Señor también el que nos habló y le decía yo a mis papás, muchis, si el enemigo había pedido algo en contra nuestra, esto no es nada en comparación a lo que pudo haber sido. Al contrario, los ángeles del Señor siguen protegiéndonos y siguen cuidándonos. Entonces, justamente con relación a esta pregunta, que qué significa realmente poner a Dios en primer lugar en mi vida, el decir, en medio de estas circunstancias, incluso negativas, Él sigue siendo soberano y sigue teniendo planes de bien. Así es. Enfrentar retos difíciles, todos los vamos a enfrentar. Pero reconocer que Dios está con nosotros y nos ama, creo que es una forma de vivir activamente que Él es el primer lugar en nuestra vida. Y creo que suena fácil, ¿verdad? Cuando uno dice así, es que yo pongo a Dios siempre, Dios es lo más importante, pero poner a Dios en primer lugar en nuestra vida significa no es que no estamos agregando un poco de Dios a nuestra vida, sino que estamos fundamentando nuestra vida en Dios. Y no estamos diciendo que sea sencillo o que alguno de nosotros lo haya logrado al 100%, pero sí es tomar la decisión, es predecidir que Dios es el fundamento. Y me gusta muchísimo, y últimamente lo hemos estado escuchando, ¿verdad? Jesús es la piedra angular. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros ponemos esa piedra angular y comenzamos nosotros a edificar alrededor de esa piedra, la piedra es la que marca todas las líneas, los ángulos, absolutamente todo se rige a esa piedra. Esa es la base. Y entonces cuando lo hacemos de esa manera, nuestra vida comienza a cambiar. Y sí, entonces comenzamos a encontrarle incluso sentido a las cosas que tal vez humanamente no tienen mucho sentido, ¿verdad? Pero confiar en que Dios es soberano, pero es eso, pero tomarlo a Él de veras como el referente. No es, bueno, Dios, porque no sé si les pasa, y al principio de año es como, bueno, Dios, quiero que bendigas mis planes, quiero que bendigas todos mis anhelos, mis sueños, pero al final es, no, Señor, es, ¿qué tienes tú para mí? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu voluntad? Y entonces yo voy a comenzar a accionar en ella. Y creo que es un proceso que nos llevará toda la vida, pero
vale la pena arrancar ahora tomando decisiones anticipadas para que las cosas verdaderamente puedan cambiar. Vamos a ir un corte rápidamente. No se despegue de allí. Sabe, tenemos algo especial para ustedes y definitivamente palabra del Señor que anima nuestro corazón, nos da fortaleza en el alma y nos ayuda y nos anima a seguir adelante. Esto es Vaya con Dios. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes. Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Y sigue por acá Craig Rochelle vulnerándose y contándonos sus historias. Y ahora vamos a escuchar sobre el tema lo que hay debajo. Y nos cuenta que cuando Amy y él se casaron, él menciona en primera persona, compramos una casa muy pequeña construida en 1910, o sea, ya un poco antigua. Los dos únicos armarios de la vivienda eran del tamaño de una caja de zapatos. Nos mudamos y colgamos unas cuantas camisas y pantalones en cada armario. Y eso fue todo. No había lugar para nada más. Todo funcionaba de maravilla, hasta nuestra primera gran tormenta. ¿Has oído la expresión, están lloviendo gatos y perros? Bueno, pues llovían de la raza gran danés y gatos monteses. Enorme la ¿Te lluvia. imaginas eso? Habíamos salido por la tarde y al llegar a la casa una vez adentro encontramos el sótano inundado. Salté al torrente y me encontré con el agua hasta la cintura. Fue entonces cuando Amy me recordó que los anteriores propietarios habían dejado una bomba de desagüe en el sótano. Tanteé hasta encontrarla, la saqué del agua y busqué un tomacorriente. Si usted está siguiendo la historia, verdaderamente creo que se puso nervioso igual que nosotros, pero dice el autor, necesitaba que la bomba de sumidero funcionara y esta necesitaba corriente eléctrica para funcionar. Como aún tenía el agua hasta la cintura, supe que esto podría ser problemático, pero tenía que hacer la conexión. Pensé, si conecto esto muy rápido, quizá no reciba una descarga. Así que elevé una oración rápida y húmeda y presioné las dos puntas metálicas del cable de la bomba en las ranuras correspondientes del cable de extensión. Cuando se conectaron, se produjo una descarga. Sé que hubo energía porque mi cuerpo se convirtió en la vía para miles de millones de electrones diminutos. La energía eléctrica atravesó los cables y entró en mi cuerpo. Al parecer, la punzante descarga activó ciertas neuronas en el centro del lenguaje de mi cerebro, donde se almacenaba una palabra que no utilizaba desde hacía mucho tiempo, una palabra muy mala. Por desgracia, no salió rápidamente y salió a un volumen inusualmente alto. Levanté la vista y vi el horror en la cara de mi esposa. Su marido, predicador, acababa de gritar, la más grande de todas las palabrotas. También vi miedo. Pienso que ella creía que yo estaba a punto de morir y que esa palabra sería la última que diría en mi vida. ¿Sabes que mi casa tenía un problema bajo la superficie que el agente inmobiliario no había reconocido? Pues bien, yo tenía un problema bajo la superficie que no había reconocido. Para ser muy claro, las malas palabras no eran el problema. Solo eran una prueba externa vergonzosa del verdadero problema interior. En el fondo, como en el sótano de mi casa, yo sabía que había algo que se estaba filtrando en mi corazón y estaba provocando una inundación que podría crear un problema aún mayor más pronto que tarde si no me ocupaba de ello. En ese momento impactante recibí un llamado de atención. Comprendí que cuando se trataba de mi devoción a Dios, simplemente estaba cumpliendo con las formalidades. Como seguidores de Jesús, sabemos que debemos darle prioridad. Sin embargo, esto no es solo una cosa genial que escribimos en las redes sociales y las camisetas, sino que está en las Escrituras. No solo aparece en la Biblia, sino que es un tema importante. Solo en el libro de Mateo encontramos a Jesús diciendo, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. También en Mateo 6:33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué debemos poner a Dios en primer lugar? Bueno, es como con un carro. El fabricante te dice que le eches gasolina en el tanque. Nosotros no preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué insisten que le eche gasolina en el tanque? Entendemos que así es como funciona un carro.
Tu forma de funcionar es tener a Dios en el centro de tu vida. Pones a Dios en tu tanque de gasolina al darle el primer lugar. Si no lo haces, siempre te sentirás vacío y siempre buscarás más. Si no pones a Dios en primer lugar, pondrás otras cosas allí y nada más podrás soportar la presión de ser lo más importante en tu vida. Si haces de tu trabajo lo más importante, tu trabajo siempre te decepcionará. Si haces de tu matrimonio lo más importante, tu matrimonio tendrá problemas. Si le das prioridad a tus hijos y a su éxito, se verán agobiados por el peso de esa presión y probablemente te decepcionarán. Si priorizas ser feliz, te decepcionarás para siempre, porque no podrás alcanzar una felicidad verdadera y duradera sin Dios. Ser lo primero implica demasiada presión para asignársela a cualquier otra cosa. Dios lo sabe y por eso te invita a ponerlo a Él en primer lugar. Y yo no estaba poniendo a Dios en primer lugar, dice el autor. Sí, era cristiano. Y sí, era pastor. Pero de alguna manera, en algún lugar del camino, en lugar de estar fielmente dedicado a buscar a Jesús, mi devoción se convirtió en un deber. Seguía leyendo la Biblia, pero solo para preparar los sermones. Seguía orando, pero sobre todo en público durante los servicios religiosos. Mientras estaba con el agua electrificada hasta la cintura, Dios me reveló algo que me detuvo en seco. No habló de forma audible. Sin embargo, lo que sentí parecía más fuerte que audible. Dios me mostró esto. Me había convertido en un pastor a tiempo completo y en un seguidor de Cristo a tiempo parcial. Y en vez de estar dedicado a Jesús, estaba dedicado a complacer a la gente, a parecer espiritual y a ser un buen pastor. Estaba dedicado a hacer lo que yo quería hacer, pero no estaba completamente dedicado a Jesús. ¿Podemos hacer una pausa aquí? Y aquí pregunta el autor y nos dice, me gustaría darte un momento para reflexionar y responder honestamente a esta pregunta. Y preguntémonoslo nosotros acá en Vaya con Dios. ¿Estás siguiendo fiel y apasionadamente a Jesús? ¿Lo estás buscando primero? ¿Lo persigues con devoción de todo corazón? ¿O eres un poco más como era yo? En este momento de honestidad, tal vez descubras que no estás tan comprometido, ni tan cerca, ni eres tan íntimo con Dios como antes. O quizás reconozcas que nunca has caminado realmente cerca de Él, sintiendo su presencia amorosa, su guía continua y su poder sobrenatural. ¿Por qué queremos ser devotos, pero nos resulta tan difícil? Si lo piensas, la respuesta puede parecer obvia. Nadie se acerca a Jesús por accidente, ¿verdad? Alguna vez alguien dijo esto, no era mi intención, pero de alguna manera ahora soy más fuerte espiritualmente que nunca. No estoy seguro de lo que pasó, pero de repente conozco la palabra de Dios y siento su presencia. Nunca nos acercaremos accidentalmente a Jesús, así que en lugar de eso elegiremos pensar en el futuro y decidir de antemano, seré devoto. Y debido a quién es Dios y a lo que ha hecho por mí, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa y a dejarlo todo por Él. Dios es lo primero, Dios se lo merece, porque Dios es Dios. Cuando entiendes quién es Dios, nada tiene más sentido que ponerlo a Él en primer lugar. Yo seré devoto. Y mire qué lección la que nos da Craig Groeschel acá. Yo también, Ricky, sí me puse nervioso. Yo sé un poquito de electricidad y cuando dije eso, lo va a agarrar. Dije, es que era obvio que le iba a pasar, ¿verdad? Pero esta situación demuestra en él lo vulnerables que podemos ser ante una situación de crisis. Yo lo veo de esa forma. Y creo yo que es importante que nosotros establezcamos esa prioridad. Yo creo que esto se refiere a prioridades, a qué es lo que nosotros tenemos que elegir y predecidir qué es lo que va a mandar en nuestra vida, qué va a gobernar. Hoy en la mañana tuve una agradable visita y me encontré por ahí al doctor Carlos Galvez y yo me recordaba que él nos decía, somos ingobernables. Es tan difícil para nosotros ser el querer tratar de mantenernos en una línea de pensamiento cuando somos tan variables en lo que hacemos y pensamos, cuando en realidad nosotros debemos de dedicarnos al 100% a dar nuestra vida al Señor y experimentar esa bendición que viene el poner, como decía Ricky al principio, saber que todo lo que vamos a hacer está diseñado para su voluntad, Ricky.
Sí, no, es impresionante, la verdad es que sí, la historia es genial y la forma en la que Está la cuenta es impresionante, pero cómo nosotros podemos aprovechar estas oportunidades de veras para permitir que Dios nos hable. Y es lindo porque cuando lee uno aquí a Craig Rochelle, él nos muestra que no comenzó a justificar, es que ni modo, es que Sí, no, cuando es que- por la descarga, pues lo menos tenía que salir algo así, sino que lo que hizo fue, ala, qué tremendo, porque al final, para que se salga, tiene que estar adentro. Ujú. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado esa expresión, seguro la ha escuchado o la ha dicho, y es, se me salió. Ajá. Y yo me recuerdo que una vez estaba con un grupo de jóvenes y un joven dijo una mala palabra, y él dijo, uy, se me salió. Y yo lo había escuchado 1000 veces, pero ese día entendí realmente que para que algo se salga, tiene que estar adentro. O sea, yo no puedo fabricar en este momento algo, sino que sencillamente salió naturalmente. Y muchas veces viene cuando usted se pega un martillazo en el dedo o tiene un accidente. Ahí sale realmente lo que todavía está dentro. Entonces, aprovechar para que nosotros esos procesos, que puede iniciar un proceso de veras de transformación y decirle, Señor, gracias, porque hoy me revelaste que todavía está eso ahí y voy a comenzar a hacer algo al respecto. Y esto es impactante cuando lo escuchamos de una persona que era pastor a tiempo completo. Pero miren, si algo no sé si estoy seguro que ustedes también, pero qué tremendo escuchar que él dice, me había convertido en un pastor a tiempo completo y en un seguidor de Cristo a tiempo parcial. Sí. Y tal vez usted dirá, ay, sí, pero yo no soy pastor, entonces como que no tengo problema. Pero puede ser que nosotros nos hayamos convertido en cristianos de tiempo completo, pero seguidores de Cristo a tiempo Wow, parcial. sí. O sea, podría ser que nosotros digamos que somos cristianos, pero no necesariamente estemos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Como esa prioridad. Entonces, verdaderamente impresiona y es eso, al final es lo que se revela, lo que está dentro. Jesús, cuando le dijeron, así, ¿se acuerdan que llegaron a reclamarle que sus discípulos no se lavaron las manos antes de comer y que cómo iba a hacer eso? Que él les dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, porque es lo que está evidenciando lo que verdaderamente está todavía adentro. Así que es una historia genial, es muy cómica, pero es súper reveladora y a mí me confrontó muchísimo. Y justamente tal vez el indicador va a ser diferente para cada uno, porque el indicador para Craig Rochelle fue la palabrota, ¿verdad? Y tal vez usted dice, de verdad yo no digo malas palabras, pero me gusta a mí decir, pongámonos como en tercera persona y escuchémonos hablar, cómo nos expresamos de nosotros mismos, cómo nos expresamos de los demás, cuando platicamos con otras personas. ¿Quién es el que sale a bailar en cada conversación por juicio o por chisme? Y entonces escucharnos hablar sí puede ser un muy buen indicador de decir qué hay adentro, de hacer ese diagnóstico y empezar a hacer cambios. Y como el objetivo realmente es llegar a ser devoto, tal vez no va a ser algo de la noche a la mañana, va a ser algo de ir construyendo y no perdamos la paciencia. Si usted dice ahorita es que ha intentado toda la vida y no, tal vez no ha sido la estrategia correcta que ha utilizado y hoy puede empezar a hacer estos cambios de acercarse de diferente manera a la palabra, a Dios en oración y que esa devoción empiece a dar resultados en su día a día. Pero también incluso el diagnóstico podría ser el vivir un cristianismo solo de asistencia, ¿verdad? Que yo crea que solo con asistir a la iglesia ya los cambios van a empezar en mi vida. Y no, la iglesia es para vivir en comunidad y reflexionar de la palabra y animarnos unos a otros. Pero esa intimidad con Dios, como lo dice la palabra, solo se encuentra en la intimidad, en esos momentos a solas con Él. Bueno, parecer espiritual, ¿verdad? Lucir como espiritual, lucir como buena gente. Aquellas personas que hemos tenido el privilegio de tal vez desarrollar algún tipo de liderazgo y queremos lucir buena gente o lucir espiritual, pero creo que esta reflexión nos hace pensar, yo predecido ser devoto, vivir una vida devocional. ¿Y estás siguiendo fiel y apasionadamente a Jesús? ¿Estás siguiendo? Es una pregunta que yo también me hago a mí. ¿Lo estás buscando primero? ¿Lo persigues con devoción de todo tu corazón? A veces sí, a veces no. Creo que nos lleva a hacer un pequeño examen en el que la conclusión es desafiarnos a dar pasos de acción para vivir una vida más comprometida con el Señor y que no dependa de las circunstancias, que no dependa de otras personas. Yo, de verdad, ustedes, he batallado con ese asunto de querer lucir bien a otras personas o complacer a gente o lucir diferente, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata más bien de la intimidad, se trata de la relación con el Señor, se trata de esa conversación que tengamos, de predecidir incluirlo en todas nuestras decisiones antes de avanzar y buscar qué es lo que Él opina de esa situación que estoy viviendo.
Sí, y ¿saben algo? Fíjense que tengo un año, más o menos 2 meses, de estar a tiempo completo en el ministerio y fue una transición complicada, fíjense, porque aquí me voy a develar aquí con ustedes, pero dije, bueno, por muchos años estuve sirviéndole al Señor y haciendo muchas cosas, pero un día recibo ese llamado y digo, bueno, va a ser mucho más fácil estar ahí adentro, ¿verdad? Porque quiera que no, uno se ve como envuelto en una burbuja. Ustedes me dirán que sí, que es así. Está envuelto, uno está viendo temas ministeriales, haciendo crecer a otros, contribuyendo para que la experiencia de conocer al Señor sea verdaderamente satisfactoria con las personas que nos visitan, pero no es así, fíjense. Se trata de encontrarle ese punto de los hábitos en la toma de decisiones de qué voy a hacer mi primer día, mi día a día, qué voy a hacer. Y eso es algo que ya estando en el ministerio a tiempo completo es una lucha porque el enemigo no te deja, el enemigo te sacó de donde estabas. ¿Para qué? Para que pudieras perder y no poner al Señor en primer lugar. Y estando acá uno dice, lo voy a hacer. Pero no es así, el enemigo quiere derribarte, quiere quitarte todo. Entonces tenemos nosotros que priorizar en realidad y decir, esto es lo que tengo que hacer yo para que mi día a día tenga esa comunicación con el Señor. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo lo vi de esa manera, ustedes, y me ha costado mucho. Y es una lucha día a día, pero debo de concentrarme en esa devoción, porque la devoción es un llamado. Y es que creo que es el riesgo que corremos a veces también los cristianos de mucho tiempo, que tal vez crecimos en el cristianismo, que ya tenemos muchos años en el cristianismo, y es de acomodarnos, ¿verdad? Si en algún momento vivimos un momento genial con el Señor, pero eso no es solo de un día, eso debe ser de todos los días, de enamorarnos. O sea, realmente estando uno enamorado es diario, ¿verdad? Y a veces nos acostumbramos, la rutina nos roba esos momentos especiales con nuestro Señor, el cansancio, el hacer otras cosas, ¿verdad? Y lo lindo y lo precioso es que el Señor todos los días está ahí con los brazos abiertos esperando que usted hoy decida volver. Que usted diga hoy voy a predecidir para este 2025 que va a ser un año diferente con relación a mi devoción al Señor. Es lindo. Y fíjense que escuchándola ahorita, es bien interesante, porque en Apocalipsis 2 Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está hablando acerca de eso, que había perdido ese primer amor. Y tal vez usted no está familiarizado con el tema de qué primer amor, qué suena eso, pero es cuando uno conoce al Señor, uno está tan enamorado de Él que uno quiere servirle, uno quiere estar en la iglesia, uno quiere hacer todo lo que tiene que ver con Él. Pero poco a poco puede ser que uno comience a apartarse y se vuelve uno, yo le llamo como cristiano profesional, ¿verdad? Exacto. Sé lo que tengo que hacer, sé O cómo hasta tengo que me sé hablar. de memoria los ¿verdad? pasajes. A los pasajes, y cuando hablamos en la iglesia yo siempre digo, cuando entramos a la iglesia todos parecemos ángeles, ¿verdad? Y uno tal vez va bien enojado con su esposa, pero en la iglesia, mi amor, Hasta el ceño te ¿verdad? cambia. Uno se mira tan lindo. Pero fíjense que me gusta muchísimo lo que Jesús le dice, y lo que le dice es, evalúa, recuerda de dónde has caído y comienza a hacer las primeras horas. O sea, de una manera muy práctica, predecidir es, ok, miro de dónde he caído, cómo estaba yo antes, dónde estoy ahorita, y en la práctica la predecisión que Jesús nos muestra es, comienza a hacer las primeras horas otra vez. O sea, comienza a hacer, recordate cómo era tu devoción. Comenzá a leer la Biblia, comenzá a orar, comenzá a tener tiempos conmigo, comencemos a congregarnos. Tal vez, miren, ayer platicábamos con unos amigos, hay personas que después de la pandemia ya no regresaron a congregarse. Ajá. Entonces no es para juzgarlos, pero es para decir, para que hoy el Señor nos ayude a reflexionar y decir, no, definitivamente caí de ahí. Yo antes me congregaba y ahora me acomodé. Voy a comenzar a hacer esas primeras obras. Es poner en práctica esto para que verdaderamente nuestra vida vuelva a conectarse con Dios. Y si nunca lo había hecho, entonces este es el mejor día de su vida, porque hoy tiene la oportunidad de conectarse por primera vez con Dios y recibir a Jesús como Señor y Salvador y comenzar a hacer esas obras. Cuando uno está recién convertido, es que todo es apasionante. Yo siento es como que las cosas cobran color, ¿verdad? Entonces de eso se trata, y a mí me impresiona porque no importa en el estado en el que estemos aquí, yo lo digo una vez más, admiro al autor que se atreve a decirnos, siendo pastor, estaba pasando por eso. O sea, no es el título lo que nos mantiene, Sí. no es el estatus el que nos mantiene. Al final lo que nos mantiene es una conexión con Dios de todos los días. Así es. Y es que el pasaje termina diciendo, debido a quien es Dios y a lo que ha hecho por mí, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa y a dejarlo todo por Él. Porque hay un verdadero objetivo, y es saber de que Dios fue el que nos dio esa salvación a través de su Hijo Jesús. Lidia, yo quisiera
pedirte si puedes orar junto con la audiencia y que podamos unirnos para saber cómo es la manera de tener esa devoción ante el Señor, porque esto es un llamado. Con mucho gusto, oremos, amigos. Nuestro buen Dios, hoy queremos pedirte, como dice el salmista, examina tú nuestro corazón y muéstranos, Señor, si hay camino de perversidad en él y guíanos en el camino de vida eterna. Por nuestras fuerzas no podemos, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos lleves a hacer esos cambios, Padre, que queremos hacerlos, queremos realmente estar más cerca de ti y que este año sea un año diferente, un año donde tú seas el Rey de nuestra vida. Así que eres bienvenido a nuestro corazón, te recibimos como nuestro Rey Jesús, como nuestro Señor y Salvador. En tu nombre oramos. Amén. 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 Así que lo invitamos a que se quede con nosotros, por supuesto, para que usted esté siempre pendiente de que la bendición viene cuando estamos delante de Él y vamos no solos ni mal acompañados, vamos con Dios. Me encanta que Craig Rochelle no solo nos dice sea devoto, sino que ahora nos va a explicar cómo es y cómo no es una vida devota. Dice, mi familia se mudaba mucho cuando yo era pequeño. Como siempre era el chico nuevo, quería ser genial. Para ser genial necesitas amigos geniales. Así que entraba a mi nueva escuela como un detective, buscando pistas para averiguar qué chicos daban la talla. Cuando estaba en cuarto grado quería saber, ¿ves la serie Happy Days? ¿Días felices? En sexto grado preguntaba, no tan sutilmente, ¿tienes Atari? ¿Qué será eso? Era mucha verdad. Si respondías que sí, te hacía la importantísima pregunta de seguimiento, ¿cuál es tu juego favorito, hermano? Quería oír Pitfall, Donkey Kong o Asteroid. Esta lectura revela la edad que nosotros De aquí solo sabemos de lo que nosotros está tres hablando sabemos. o no. Esta me pega muy cerca. En octavo grado la señal de que eras genial o no eran los grupos que te gustaban. Si escuchabas Guns N' Roses, bienvenido a la jungla, chico. Vamos a ser colegas porque eres genial. Pero si eras fan de Bananarama, eso era una prueba clara de que no eras genial, porque los buenos grupos nunca tienen nombres de frutas. Así que, como yo decía, si eras genial. Así era como yo decidía, dice el autor, si eras genial. Ahora una pregunta, ¿cómo sabemos si somos devotos? Las personas que no son verdaderamente devotas y no piensan mucho en Dios, tienden a recurrir a Él solo cuando necesitan algo. Aquellos que no ponen a Dios primero, anhelan la aceptación de la gente más que la aceptación de Dios. Priorizan complacer a la gente antes que ser fieles a Jesús. Rara vez comparten su fe en Cristo con personas que lo necesitan. O dan solo cuando les conviene. Y eso sí es que dan. Además, hacen lo que quieren y luego racionalizan sus pecados. Dan a Dios por garantizado, acudiendo a Él solo cuando están en apuros. Se centran más en esta vida que en el cielo, sabiendo que esta vida dura solo 75 u 80 años, primero Dios un poco más, mientras que la eternidad es para siempre. No son muy diferentes del resto del mundo. Escuchan la misma música, ven las mismas películas, utilizan el mismo lenguaje, tienen la misma moral, educan a sus hijos y se enfocan en el matrimonio de la misma manera. Ahora hagamos esta pregunta. ¿Cuáles son las señales de la devoción? ¿En qué sueles pensar repetidamente a lo largo del día? Hay cosas en las que pensamos más que en otras. Puede ser en el fútbol, puede ser en el clásico, puede ser en la bolsa de valores, la temporada actual de Bailando con las Estrellas o el sueño de ganar la lotería. Pero ¿por qué? ¿Por qué cuando algo te apasiona piensas en ello? Pablo reta a sus discípulos en Colosenses 3:2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Con qué frecuencia piensas en Dios a lo largo del día? Otra señal es que gastamos nuestro dinero en lo que nos importa. Jesús dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. La forma en la que gastas tu dinero revela tus prioridades. Si gastas mucho dinero en ropa, es que te gusta la moda. Si gastas mucho en conciertos, te gusta la música en directo. Entonces, ¿cuánto gastas, te comías, en Dios? Si no le das generosamente a Dios, si no inviertes en su reino a lo grande, es una señal de que Él no es realmente lo primero. Otra señal es analizar en cómo tomas tus decisiones. Supongamos que te ofrecen un nuevo trabajo que te obligaría a mudarte a otra ciudad. ¿Qué criterios influirían en tu decisión? La mayoría de las personas considerarían el salario y si es un lugar donde les gustaría vivir. Las personas devotas a Dios, en cambio, buscan su voluntad. Intentan discernir dónde Dios los quiere
y dónde podrían tener el mayor impacto para su reino. En Romanos 12:2, Pablo ofrece un camino hacia la mentalidad correcta a la hora de tomar decisiones. Y dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Vemos otra alerta en comprender cómo empleas tu tiempo. ¿Qué tal si te dijera que mi esposa significa todo para mí, que es para mí la persona más importante del mundo, pero luego descubrieras que prácticamente no paso tiempo con ella? Te sentirías confundido. Pensarías, pero si te importara, pasarías más tiempo con ella. Así es. Y las personas que se preocupan por Dios pasan tiempo con Él. Tienen hambre de su presencia, así que le dan prioridad a la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. También invierten tiempo en aquello que está cerca del corazón de Dios. Se preocupan por las personas. Son voluntarios en la iglesia, viven para ser una bendición. Si quieres saber otro distintivo, responde a ¿qué te rompe el corazón? Y esto nos recordaba lo que decía en algún momento el autor, esa divina incomodidad, ¿verdad? Cuando eres devoto a Dios, tu corazón crece para Él y se rompe con las cosas que rompen el tuyo. Te afliges por tu pecado, perdonas rápidamente porque no solo sientes tu dolor, sino también el dolor de la persona que te lastimó. Te preocupas por los pobres, sientes compasión por los marginados y deseas que se corrijan todas las injusticias. En Mateo 25, 34 al 40, cuando Jesús enseña sobre el juicio, traza una línea divisoria según esta dinámica. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Jesús no estaba diciendo que las obras te llevarán al cielo, sino que cuando estés cerca de Él, te involucrarás con la gente y los lugares donde Él está presente. ¿Por qué otro motivo alguien alimentaría a los pobres, cuidaría a personas desconocidas y visitaría las cárceles? Y luego hacía estas cosas con tanta frecuencia que tenían que preguntarle a qué hora Él estaba allí. Una cosa es segura, un discípulo no podrá enfocarse en ministerios como estos por mucho tiempo si su corazón no está alineado con el de Dios. ¿Y qué pasa si no eres devoto a Dios? No crecerás, te perderás más de Dios y más de la vida para la cual te hizo vivir. Y todo esto te dejará sintiéndote vacío y preguntándote qué es lo que te falta. Y si eres devoto a Él, crecerás en propósito y confianza espiritual y te parecerás cada vez más a Jesús. Así también, si eres devoto, tu vida no será perfecta, pero sabrás que eres amado perfectamente por un Dios perfecto y que vas a un lugar perfecto para estar a su lado. Descubrirás que Dios te mantiene en perfecta paz mientras confías y fijas tus pensamientos en Él. Y si no eres devoto, pero quieres serlo, puedes serlo. Y buenas noticias, aunque necesites tomar la decisión de antemano, vivirla no depende de ti. Y miren, acá el autor nos está llevando a esa construcción para determinar cómo puede la devoción ser un llamado en cada uno de nosotros. Y él nos da 5 aspectos. Nos da primero que debemos de pensar en algo cuando nos apasiona. ¿De qué manera nosotros gastamos nuestro dinero en lo que nos importa? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Si buscamos su voluntad, si hacemos a un lado nuestras emociones, ¿verdad? Si intentamos discernir qué es lo que Dios quiere para nosotros y dónde podríamos tener un mayor impacto de lo que hacemos para su reino. Él también nos decía que podemos definir esa devoción de la forma como empleamos nuestro tiempo en la oración, en la virtud, el compartir, el ayudarnos, empezar en el ministerio no como algo que nos pertenece, sino que algo que estamos construyendo juntos como una comunidad. Y por último, ¿qué es lo que te rompe el corazón? Cuando nosotros somos devotos, nuestro corazón crece definitivamente solo para Él y se rompen con las cosas que
realmente rompen el corazón de Dios y nosotros debemos ser parte de ese cuerpo. Yo realmente escuchaba una expresión ayer muy conocida que ustedes la saben en latín, es carpe diem. Y eso significa vive el momento, ¿verdad? Este es el momento. Pero yo le sumaría a esa expresión latina carpe diem prodeo, que es aprovecha tu tiempo para Dios. Este tiempo en esta tierra es tan corto, usted realmente es cortísimo. Y ahora que nosotros tres, a Lidia no le incluye ahí, pero que ya estamos pasando de los 50 años, ¿verdad? Yo no sé cómo la ven, pero vemos que el tiempo ha pasado muy rápido. ¿En qué momento nos convertimos en abuelos, Ricky? ¿En qué momento llegamos a tener este tiempo para compartir de lo que Dios ha sido con nosotros, de lo bueno que ha sido? Y vemos hacia atrás y realmente ha pasado muy rápido. Entonces, creo yo de que es el momento de pensar que tenemos, si bien una eternidad para disfrutar con el Señor, lo que estamos haciendo aquí es un entrenamiento para ella. Y esa es la forma de cómo podemos hacer nosotros esa devoción. Así es, me encantan las preguntas, ¿verdad? ¿Recurres a Dios solo cuando necesitas algo? Es decir, solo cuando estoy en problemado, cuando estás en apuros, anhelas la aceptación de la gente más que de Dios, priorizas la aceptación de la gente. Me gustó ese también, racionalizar los pecados o las faltas, ¿verdad? Es que estaba desesperado o necesitaba una respuesta. ¿En qué sueles pensar todo el día? ¿Cómo haces para tomar tus decisiones? Es decir, cuando lo haces, también le preguntas, Dios, guíame a tomar las decisiones correctas, dame las opciones correctas, ayúdame a indagar, ayúdame a no sentirme cómodo con algo que no pueda ser una decisión correcta. Yo suelo decir, dame un vistazo del futuro, ¿no? O sea, tal vez no conozco del desenlace, pero ayúdame a ver un poco acerca del futuro de esta decisión. Y la pregunta era, ¿cómo empleas también tu tiempo? ¿Das prioridad a tu día a orar, a leer la Biblia? O bueno, muchas veces andas corriendo y no te da ese espacio de tiempo. Yo creo que son preguntas que nos hacen pensar, ¿verdad? Ustedes, yo me sentía aquí muy retado cuando me las hacía. Y creo que Dios nos está demandando el día de hoy de tomar esa decisión, ¿verdad? Para lo largo del año es ser devoto y dando de mi tiempo, dando de mi energía, pero dando también de prioridades nucleares, digo yo, ¿verdad? Prioridades para poder ocupar mejor mi tiempo. Sí, y justamente podríamos empezar a tratar de ver con estas preguntas que nos daba el autor y las que mencionaba ahorita Daniel, como resumiéndolas, ¿qué pasos nos toca dar ahora? Y me recordaba justo de la frase de este famoso publicista Leo Burnett, que en inglés lo dice, make it simple, make it memorable, make it inviting to look at, and make it fun to read. Y esto lo podemos aplicar incluso en este tema, hacer algo simple y hacer algo memorable, algo que sea atractivo y algo que sea entretenido de leer. Y justamente si nosotros tal vez ponemos en nuestra predecisión de ser devotos, ponemos algo muy complejo, algo muy difícil de alcanzar, probablemente al final vamos a solo perder nuestro tiempo porque no vamos a alcanzar la meta de realmente vivir en devoción. Entonces yo creo que algo que podemos práctico hacer hoy mismo es predecidir en este momento qué acción voy a cambiar en mi vida o qué hábito voy a empezar a aplicar para vivir esa devoción. Nos leía Ricky el testimonio de esta pareja que decidió empezar su año bautizándose. Eso es una predecisión para terminar su año con una relación más cercana con Dios. Eso fue algo sencillo, realizable, memorable y ya lo hicieron. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Analizar, bueno, tal vez estoy administrando mal mi tiempo en el día y pretendo llegar a las 11 de la noche a mi cuarto a leer la Biblia. Nadie va a tener la energía o la concentración para meditar en la palabra. Para leerla, pues sí, hasta lo puedo escuchar y no medito en ello. Pero si yo digo, no lo voy a hacer en la mañana porque no puedo, muy bien, lo voy a hacer a mediodía y agendo ese espacio, eso ya va a ser una decisión diferente. Y en algún momento compartía también un consejo acá de cómo podemos agendar oraciones y poner una alarma, ¿verdad? En el día poner, como lo hacía Daniel, 3 alarmas en el día en el teléfono. Que pongamos una alarma a las 9 de la mañana, otra a las 12 y la otra a las 9. Y que el reto sea, voy a orar 1 minuto. No voy a orar 10 horas, voy a orar 1 minuto.
y empezar a tomar esas decisiones el día de mañana cuando sientas, cuando suene la alarma, vas a orar 10 minutos, 15, no vas a querer salir de la presencia del Señor. Entonces, son esas cositas tal vez de planificarlas de forma sencilla, pero que sean realizables. Planificadas, ¿verdad? ¿Cómo hace la diferencia cuando verdaderamente tomamos una decisión de planificar? Porque entonces va a ser posible hacerlo. Nosotros muchas veces tenemos muy buenas intenciones. La semana pasada hablábamos que al final los hábitos se desayunan, las buenas intenciones y la fuerza de voluntad, porque paramos cayendo en nuestros viejos hábitos porque no decidimos anticipadamente hacer algo diferente. Yo soy un fanático de los recordatorios, Lidia, le cuento. O sea, yo sí le digo a la gente, yo tengo muy mala memoria, entonces uso recordatorios, y los recordatorios es eso, para poder orar, para poder recordarme de hacer las cosas que verdaderamente importan y que nuestra vida sea diferente. Miren, no es que nosotros querramos fingir una vida devota. Lo que queremos es que la devoción que tenemos verdaderamente se refleje a través de nuestra vida. Y últimamente he estado pensando mucho en esto y lo he platicado con Evelyn, mi esposa, y yo soy así, algo temático. Es decir, hay una frase que repito ahora todo el tiempo y es: se parece demasiado como para ser diferente. O sea, a veces nosotros creemos que las cosas son súper diferentes, que somos súper diferentes, pero a veces se parece demasiado a lo demás como para que verdaderamente sea diferente. Entonces lo diferente es diferente. O sea, lo diferente es realmente algo que no, como que no encaja con nuestro entorno. Drástico, radical, y eso es lo que hace que nosotros podamos reflejar a Jesús y que sea atractivo, que la gente cuando nos mire no digan, yo no quiero ser como Ricky, pues es que es igual y nos juntamos, es negativo y venimos aquí. Sino que sería lindo que las personas dijeran, qué lindo, fíjate cuando aparece Anne, Rubén, Lidia, fíjate que el ambiente cambia, siempre nos traen esperanza. Y eso me hace recordar muchísimo que en Primera de Pedro 3:15 es una de mis escrituras favoritas, porque dice que nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta cuando nos pregunten cuál es la razón de nuestra esperanza. Y yo siempre bromeo con eso, pero no es broma, es para que si nos preguntan, y digo, ¿será que alguien nos pregunta acerca de nuestra esperanza? Solo imagínense qué impresionante, es que cuando uno mira detalladamente ese versículo es cuando te preguntan. O sea, quiere decir que vieron algo diferente y llegaron y te dijeron, ¿y cómo es posible? Si yo miro a la economía así y todo, en el trabajo, pero yo te miro con esperanza. Entonces ahí, fíjense, estamos preparados para poder contarle y decirle, te quiero contar. Es que lo que pasa es que yo he fundamentado mi vida en el Señor. Fíjate que Dios es mi fundamento, yo confío en Él, y comenzamos a presentar el mensaje de una manera distinta. Pero eso es si nos preguntan. Entonces, a mí es algo que me emociona porque creo que tiene que ver con todo lo que estamos leyendo. O sea, una vida de devoción tiene que ser aquella vida que se note, la que digan, sí, este sí es diferente. Y no que seamos tan parecidos con lo demás que al final... Sí, se disuelva y no tenga ese agente diferenciador, ¿verdad? Yo quiero contarles ahorita que escuchaba a Ricky y a Aner hablar sobre cómo planificar y porque predecidir lleva consigo una planificación, ¿verdad? Pero les cuento que tengo la oportunidad de pertenecer a un equipo en radio y donde Lidia me ha coachado muy bien ahí y Lidia me dio un principio, fíjense ustedes que se los quiero compartir. Lidia nos dijo en su momento, la radio se trata mucho de improvisación, pero me dijo, la mejor improvisación es la que se planifica, me dijo. Y ¡pum! Me hizo a mí la cabeza, ¿verdad? Dije, pero y no se trata de improvisar, pues, ¿verdad? Pero me dijo, todo se planifica. Tú lo que tienes que hacer es haz tu clip, haz tu brief, haz tu pequeño detalle y no vas a perderte en esa línea porque lo has planificado. Que ya en el camino te salga, eso es ya propio de cada quien, pero lo has planificado. Y miren, eso es un principio que he aplicado para mi vida, de verdad, porque si bien es cierto, nos vamos encontrando con muchas cosas en el camino, algún tropiezo o algo, pero si lo hemos planificado, prácticamente hemos predecidido lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir, Anel. Así es, totalmente. Yo creo que está en nuestras manos el tomar estas decisiones, el inspirarnos para tomar las decisiones correctas antes de que sucedan, ¿verdad? Si no, le dedicamos un poco de tiempo, de energía y nos metemos con el Señor para poder tomar las decisiones correctas antes de que suceda. Yo quiero mencionar incluso con el tema de este curso y que estamos a inicio de año, imagínese los resultados que va a tener en unos 5 años que usted ahora ingrese a Solvencia, por ejemplo, sí, claro. ¿Verdad? Yo me ponía a pensar ahorita recordando, de pequeña mi mamá me llevaba mucho a capacitaciones de liderazgo porque pues ella ejercía liderazgo en la iglesia.
y me llevaba con ella por no dejarme sola en la casa. Pero yo escuchaba, a mí me gustaba mucho y pasé años, desde los 7 años hasta los 15 años, escuchando y escuchando y escuchando. Y me daba risa porque tan bonitos los líderes ahí, pues aceptaban que una niñita estuviera con todos los demás pastores y líderes y yo ahí sentadita. Y hoy en día digo, esos espacios a mí me capacitaron con formas para acercarme a la palabra, correcto, de no tenerle miedo al escenario, de leer, ¿verdad? Entonces creo que si hoy empezamos a tomar esas decisiones e involucramos a nuestros hijos, el futuro va a ser algo increíble y el Señor necesita personas valientes que decidan y predecidan hoy hacer una diferencia en este tipo de decisiones. Así que yo quiero animarlos hoy a todos los que nos escuchan a través de la radio, nos ven en la televisión o nos ven en diferido o en las diferentes redes virtuales, a que podamos ver cómo está ese llamado en nuestra devoción al Señor, cuando algo nos apasiona, cuando gastamos nuestros dineros en lo que realmente importa, cómo tomamos nuestras decisiones, dónde empleamos nuestro tiempo y qué es lo que nos rompe el corazón, si es lo mismo que el Señor está pensando. ¿Qué tal si me acompañan en esta oración y entregamos este tiempo al Señor y también lo que hemos aprendido para ponerlo? Padre, te damos gracias el día de hoy. Mira el contenido que nos has permitido construir junto con esta gran audiencia para, Señor, llegar a esta definición. Necesitamos priorizar nuestra vida, ser devotos ante ti, Señor. Saber que nuestro llamado va más allá de una simple asignación. Estamos construyendo el reino de Dios y preparando a otros para que lleguen a ese lugar. Padre, te agradecemos porque tú nos has dado el querer y el hacer. Y hoy, Dios, lo ponemos en práctica a través, Señor, de recibir ese llamado y ser devotos para tener ese sentido, Señor, de pertenencia a tu reino. Yo lo creo, Padre, y se lo envío también a aquellos que están hoy necesitados de esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Miren qué buen episodio el que tenemos el día de hoy. Lo hemos compartido riquísimo. Esto es extraordinario. Recuerden, el día de mañana vamos a estar hablando acerca de que la devoción necesita estar conectada al poder de Jesús para funcionar efectivamente. Y por supuesto, Jesús nos invita a tener una conexión profunda y continua, comparándolo con una vid y sus ramas. Mañana es el episodio Conectados sin distracciones. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su amable sintonía. Nos volvemos a ver el día de mañana, siempre sabiendo de que no vamos solos ni mal acompañados. Vaya con Dios. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones a cada uno.